Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo un plugin que... menudo plugin. Llevo 3 años usándolo y no sabía que servía para tantas cosas. Realmente creo que en el apartado visual se puede hacer prácticamente de todo. Vamos a aprovechar este vídeo para mejorar las escenas que os enseñé en el vídeo anterior y así os demuestro que no es necesario dedicarle tanto tiempo para mejorar vuestras escenas si usáis las herramientas adecuadas, y considero que este plugin es una de ellas. Así que no me enrollo más y vamos a ello. Primero tenemos que descargarlo, así que vamos a dirigirnos a Google y buscar el nombre del plugin, que es OBS Shader Filter. Le damos al primer enlace, que es el de obsproject.com. Si bajamos en la página podéis ver varios efectos que incluye. No están todos, hay muchos más, pero estos son algunos de los que podríais aplicar. Vamos a descargarlo. Para ello debemos darle a Go to Download. Nos abre una página de GitHub y aquí yo recomendaría descargaros el zip porque creo que es más cómodo para instalarlo en el OBS. Por aquí ya veis que terminó la descarga. Vamos a darle a la carpeta para que nos abra descargas. Para instalarlo en el OBS debemos abrir el zip que acabamos de descargar y también abrir la carpeta raíz del OBS. Y lo único que debemos hacer es copiar estas dos carpetas a la carpeta raíz del OBS. Un dato que se me olvidó mencionar antes es que este paso de copiar los archivos debéis hacerlo con el OBS cerrado, si no, no se va a instalar correctamente. Una vez acabe de copiarse, podemos abrir ya OBS. Aquí están las escenas que os enseñé en el vídeo anterior. Si queréis saber cómo llegamos a esto, os dejaré una tarjetita con el vídeo, si sé cómo. Si no, os lo dejo en la descripción, ahí siempre va a estar. Ahora, ¿cómo comprobamos que la instalación se realizó de forma correcta? Para comprobarlo, elegís una fuente que sea visual, no vale una fuente de audio. Por ejemplo, la cámara, le dais a filtros, ya bien aquí o clic derecho, filtros, y al darle al más veréis que aparece la opción de User Defined Shader que previamente no aparecía. Antes no estaba, por defecto no viene. Si lo aplicamos, le damos a aceptar, veis que solo tiene opciones para agregar píxeles extra tanto a los lados como arriba y abajo. Obviamente también podemos aplicar esos efectos que vimos antes en la página de OBS. Para conseguirlo debemos activar la opción de Load Shader Text from File y os recomendaría activar esta por si acaso. Le dais a examinar y aquí veis un montón, pero un montón de efectos que podéis aplicar. Es una burrada. Vamos a elegir, por ejemplo, el swirl. Le damos a abrir y como veis, ahí ya se está aplicando en mi cámara. Aquí abajo también aparecen las opciones para modificarlo, aunque esto varía en función del archivo que usemos, pero para que veáis que funciona podemos modificar el radio, el ángulo, el centro en X, el centro en Y, incluso podemos animarlo e invertirlo. No me voy a parar mucho con este, no es el punto. Lo que voy a hacer va a ser recopilar unos cuantos que yo creo que son útiles para mejorar vuestras escenas y volvemos. Una de las cosas que yo más hago con este filtro es redondear esquinas. Si os pasáis por mis streams, creo que no hay esquina que no esté redondeada. Esto es porque me parece que queda un poco más estético y también me parece un poco agresivo que una esquina tenga forma de esquina. Siento que es como que un corte demasiado seco. Igual es mi opinión, pero os voy a explicar cómo conseguir ese redondeo en las esquinas. Para eso coloqué en la fuente de cámara varios filtros. Todos son del plugin, son todos User Defined Shader, pero les modifiqué el nombre con el objetivo de que os sea más cómodo en caso de que queráis usarlos, pues este es el nombre del archivo. Todos los filtros que tengo aquí son para redondear esquinas, pero cada uno agrega una función extra que el anterior no tiene, entonces vamos a ir parándonos de uno en uno y así podéis escoger el que mejor se adapte a vuestro overlay. Si activamos el primero, que es Rounded Rect, vemos que curva las 4 esquinas. Por aquí podemos modificar el radio de curvatura, vamos a dejarlo al tope en 200, da una forma bonita, diría, y podemos añadirle un borde. Este borde en concreto se va hacia afuera de la fuente causando que se corte, pero esto podemos solucionarlo añadiendo píxeles extra. Por ejemplo, si dejamos un borde de 30, si añadimos 30 píxeles extra a cada lado, ya se está viendo el borde completo. Lo podemos usar en caso de que no queramos que se nos achique la fuente y que el borde no vaya hacia adentro. También podemos modificar el color, ponerle rojo, mismamente el color que queráis, a gusto del consumidor. El siguiente que tenemos es Rounded Stroke Shader. Al activarlo veis lo mismo que antes, esquinas curvas, un borde todo alrededor, y la peculiaridad de este borde es que si lo aumentamos
se va hacia adentro en lugar de hacia afuera. El problema que tiene es que nos quita información de la fuente alrededor. Puede quedar bien, sobre todo si, por ejemplo, en este caso, el foco de atención debería ser mi cara, entonces que quite de los lados no molesta. Del mismo modo, podemos también seleccionar el color del borde y ponerle verde, en este caso. Minimum alpha percent, creo que no funciona, yo no noto ninguna variación. Otro que es bastante interesante es el Rounded Rect per Corner. Al activarlo tenemos lo mismo que antes. La peculiaridad que tiene este es que nos permite modificar cada esquina de forma independiente. Como veis, estoy curvando esta esquina sin modificar todas las demás. Esto nos permite hacer alguna forma que sea un poco más diferente, quizás se adapta mejor a nuestros overlays. Lo demás es todo igual, nos permite modificar el color. Podemos poner azul, por ejemplo, el ancho del borde y el border alpha start, el alpha end y el alpha cut creo que no van del todo bien porque el alpha start modifica solo el alfa de las esquinas, el alpha end modifica solo las zonas rectas, por decirlo así, y el alpha cut off directamente creo que ni funciona. Sin más, aquí está la opción en caso de que a lo mejor se adapte de una mejor forma a vuestros overlays. El siguiente que tenemos es el Rounded Rect 2. Al activarlo vemos lo mismo de antes. La función extra que nos aporta es el hecho de poder modificar ahora sí el border alpha start, el cual aplica un difuminado en la parte interna del borde, o el border alpha end, el cual aplica un difuminado en la parte externa. Con esto podéis hacer un efecto que me gusta bastante, os lo voy a enseñar, que es seleccionar por aquí el color negro y poner un borde un poco más grande, como por ejemplo 50. Y si os fijáis, da este efecto que a título personal a mí me gusta más, creo que da mejor en lugar de poner una línea, un pequeño sombreado, o incluso si lo ponéis en blanco y cambiáis estos valores podéis hacer una especie de resplandor de fuera hacia adentro. Diría que queda mejor. Otro que también es bastante interesante es el Rounded Stroke Gradient. Al activarlo, sí, partimos de esta base. La función extra que nos aporta es el hecho de poder seleccionar dos colores de borde en lugar de uno. Por ejemplo, si cambiamos el border color L, ponemos un rosa como el que tengo en las luces del fondo, por ejemplo, algo así. Y veis que se aplica en la mitad del borde y no en el borde completo, haciendo este degradado de rosa a blanco en este caso. Aquí el Center Width podemos modificar, por decirlo así, cuánto ocupa cada uno. A mí me gusta que quede en 50-50. Diría que está mejor. El alfa sigue sin funcionar, o sorpresa, como en varios de los anteriores, pero podemos animarlo. Podemos hacer que rote el borde modificando el rotation speed. Si lo ponemos, por ejemplo, a 5, veis que empieza a girar, aportando también un poquito de movimiento a la escena. De hecho, voy a seleccionar este. Queda chido. Voy a subirle quizás un poquito más el ancho del borde, algo así. Y diría que, oye, queda bastante bien, no sé cómo lo veis, pero yo lo veo bien. Ahora se nos presenta un pequeñísimo problema, o puede presentársenos, no tiene por qué, pero como en mi caso sí se presenta, os lo voy a explicar. Vamos a hacer la cámara un poquito más grande. Si os fijáis, la cámara es muy alargada, pero el centro de atención debería ser el centro de la cámara, donde estoy yo, donde está el fondo. Esta pared y la persiana aquí no está aportando nada. No hace falta que esté ahí, solo ocupa espacio. Pero claro, podemos cortar la fuente usando la tecla Alt de nuestro teclado y tirando por aquí. El problema es este, que nos cargamos totalmente el efecto. Entonces vamos a intentar remediar esto. Para arreglarlo debemos irnos a la cam y a filtros de nuevo y debemos agregar un filtro que viene por defecto en OBS llamado recortar acolchar. Le damos a aceptar y tiene estas opciones de aquí. Estos son el número de píxeles que va a recortar por cada lado que nosotros pongamos. Dije que me molestaban los laterales, queda demasiado amplio y no hace falta. Entonces vamos a quitarle, por ejemplo, 300 píxeles a cada uno de los lados. Y diréis, oye, pero es lo mismo de antes. Eso es porque la parte de filtros funciona por capas. El filtro que esté encima se aplica antes del que esté debajo. Entonces debemos aplicar el recorte antes de redondear la fuente. De este modo nos cargamos esos laterales que no estaban ayudando en nada. Se me ve a mí, puedo incluso hacer la cámara un poco más grande sin que moleste tanto porque ocupo menos espacio. Y esto puede ayudarnos a hacer unos overlays que queden mejor. Si os fijáis aquí, ya no ocupo tanto. Incluso podría aprovechar y hacer la cámara un poquito más grande. Como veis, ya solo con esto creo que el overlay mejoró bastante. El simple hecho de agregar una línea que bordee tu cámara ayuda a dar un poco sensación de profundidad y separarte a ti que estás delante de lo que estás compartiendo en pantalla, que en este caso está detrás. También cabe la posibilidad de que seáis un poquito como yo y no os guste tapar demasiado el gameplay. En mi caso es porque quizás hay información que el espectador quiere ver y yo, por no fijarme, se lo estoy tapando. Para arreglar eso, lo que hacemos es hacer un poquito más pequeña la captura del juego, algo así, y voy a hacer mi cámara también un poco más pequeña para que tape una esquina que consideremos que a lo mejor ahí no hay nada. Normalmente en las esquinas suele no haber demasiado, entonces con tapar un poquito no debería molestar. Pero esto nos crea un problema y son estos
estos bordes negros horribles que nos quedan porque literalmente ahí no hay nada. Os voy a dar una idea de cómo arreglar eso sin recurrir a poner un color plano o una imagen y ya está. Y es que saquéis algún clip jugando alguna partida a ese juego o descarguéis algún clip. Yo me descargué uno de Zenless Zone Zero, en este caso vamos a ocultar la pantalla para que lo veáis. Ahí está, es lo que estoy jugando últimamente. Y lo ponemos en la parte de atrás de nuestra pantalla principal. Al tener literalmente un gameplay del mismo juego que estamos jugando, va a hacer que diferenciar bien los límites entre el fondo y la captura sea un poco más complicado. Podemos agregar, como tenemos en la cámara, un borde. Esto ya ayuda a separar un poco, pero igualmente a mí me gusta aplicarle unos cuantos efectos, sobre todo para que no se vea tan nítido, no se vea tan bien y no despiste tanto al espectador, porque quizás en lugar de estar viendo tu partida, lo que quieres saber es qué está pasando en la partida que tienes debajo. Yo lo que hago de forma habitual es aplicarle un par de filtros. Este de aquí abajo es una corrección de color, viene por defecto en OBS, está por aquí, y podéis subirle un poquito la luminosidad. Igual hay muchos más parámetros, como veis, podéis subirle el gamma también si queréis, eso ya es cuestión de gustos. Yo lo voy a subir un poquito por aquí la luminosidad, podemos dejarlo en 1 quizás, así, para que se vea algo brillante, pero para que no se vea tan nítido lo que hago es agregar un blur. El plugin también trae el Gaussian Blur, pero consume más recursos de vuestro PC, entonces usaría el Box Blur porque creo que da un efecto similar y consume menos, entonces creo que es mejor. Además es para un fondo, no hace falta que se vea bien, simplemente queremos difuminar y ya está. Y de este modo, como veis, se sabe que es el mismo juego. Bueno, quizás me pase un poco con el blur, podemos dejarlo más similar a 3 o así. Y se sabe que es el mismo juego, pero no llama tanto la atención. Y como tiene algo de movimiento, diría yo que queda bastante bien visualmente. Tampoco recomiendo que copiéis literalmente esto porque es muy importante, sobre todo si somos streamers pequeños, que se te diferencie de los demás. Y esto lo conseguimos con los overlays, con las alertas, con las transiciones. Y es importante que lo trabajéis un poquito para que no seas uno más. Porque si ves 10 streams y los 10 son iguales, no vas a saber de quién era cada stream. En cambio, si uno de ellos está más currado, se ve diferente, se nota que no es igual a los demás, con ese inconscientemente te vas a quedar. Aunque sea vas a decir, oye, mira, este era el que tenía el overlay así. Y eso es lo que buscamos a la hora de hacer estos overlays. Entonces, tratad de darle vueltas a vuestra cabeza, buscar ideas, lo que a vosotros os guste. Ese es un pequeño consejo que os daría. Otra cosa que también podemos mejorar, aparte de la escena de gameplay, es la escena de pausa. Me explico, ya que la gente se quede durante la escena de pausa es un poco complicado. Así que si cuando os tenéis que ir dejáis esto, es que la gente va a decir, no, me voy. Para solucionar esto, agregué al fondo unos cuantos filtros. No os voy a explicar todos uno por uno, pero sí os los voy a enseñar un poquito por encima y pararme en cositas que considero interesantes. El primero, que yo considero el más simple pero efectivo, es el Burn Shader. Al activarlo, como veis, crea este efecto de nubes o de humo por encima de la fuente. Por defecto viene tal que así, y para conseguir que se vea la imagen simplemente hay que darle a Play to Channel. Podemos modificar varios parámetros, os recomiendo moverle por ahí y comprobar que podéis conseguir. Pero yo creo que así le da un poquito de movimiento a la escena. Que una escena esté totalmente estática, la verdad es que no ayuda demasiado, sobre todo si no estás en ella. El siguiente es el Fire 3 Effect. Este creo que es muy chingón. Al activarlo nos añade esta llama en el medio y medio de la pantalla. Por defecto no viene así, sino que viene así. Pero nosotros podemos tanto aplicarlo a la imagen, que si os fijáis por ahí se ve un poquito la flor. Podemos reemplazar también el color de la imagen haciendo que en lugar de mantener los colores que tenía se cambien por los del efecto. Y una cosa que me gusta bastante es aplicarlo a un color en específico. De este modo, como veis aquí, estoy aplicándolo al rosa y el borde no se está modificando al igual que la flor. Siguen exactamente iguales, pero el fondo sí se mueve. El siguiente que tenemos es el Rainbow Shader. Al activarlo, como veis, en este caso lo apliqué al color verde para que fuese cambiando el color de la flor y del marco. Es la misma dinámica que el otro, podéis aplicarlo a un color en específico. Y por aquí tenéis también las diferentes configuraciones que os recomiendo jugar un poquito con ellas para conseguir el efecto que más os guste. Otro efecto que creo que queda muy bien es el Embers Effect. Al activarlo veis que crea este efecto como que de ascuas cayendo, por decirlo así. Creo que Embers es ascuas en inglés, no estoy seguro. Y una cosa interesante que podemos hacer con este es aplicarlo al canal alfa, que sería para que se viese la imagen de atrás. Y si le subimos un poquito el Luma Smooth, podemos crear este efecto. Incluso podemos bajarle la opacidad, haciendo que se vea un poquito la imagen, pero también sigan cayendo estas ascuas por delante. Otro efecto interesante es el Matrix. Al activarlo, crea un efecto como que Matrix. Tenemos por aquí varios ajustes, pero una cosa que me resulta a mí muy interesante es el Alpha Percentage. Si lo ponemos totalmente a 0,
en lugar de tener ese color verde, lo que va a hacer es cambiar el color verde por el color de la fuente del fondo. Igual os recomiendo, tanto en este como en todos los demás, explorar las opciones, porque ya os digo que probablemente podáis conseguir unos efectos muy chulos. Aquí os puedo enseñar un poco la base para que decidáis si os mola o no os mola ese tipo de efecto. Otro que yo considero interesante es el Seascape, sobre todo si jugáis juegos de barcos, ya que al activarlo nos crea este fondo animado, en el cual podemos modificar varios parámetros, incluso el color del agua. Si queréis que el agua sea radioactiva, podéis hacer que el agua sea radioactiva. En lo personal creo que se ve mejor el agua con color de agua. Jugad con las opciones, podéis modificar la velocidad y muchas cosas. El último que tenemos por aquí es el Night Sky Shader. Al activarlo veis que crea este fondo de una noche de luna llena. Podéis modificar muchos parámetros por aquí, también podéis aplicarlo a la imagen y reemplazar el color de la imagen, que diría yo que queda mejor si queréis que se vea la imagen de atrás. Podéis modificar los colores de todo, los tamaños, que si la luna más grande, que si la quiero en lugar de estar ahí, la quiero más abajo, en esta esquina, quitar la luna, quitar las nubes, lo que más os guste. Tiene muchísimas opciones. Con esto llegamos al final del vídeo. Como veis, al plugin herramientas no le faltan, tiene un montón de cosas. Yo os enseñé unas cuantas que yo usaría. Os recomiendo 100% que reviséis las demás. Quiero recordar que hay un youtuber de habla inglesa que recopiló todos los filtros uno por uno y los mostró. Si me acuerdo, os lo puedo dejar en la descripción. Espero que os haya resultado útil y entretenido. Nos vemos en un próximo vídeo. Así que, gente, adiós.